Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Glorificamos el nombre del Señor y les damos gracias porque estamos ante su presencia para hablar de sus palabras en esta hora. Voy a leer en el libro de los Romanos capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Sus palabras dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedecáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios añada bendición a sus palabras. Bien, Pablo decía: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí les está hablando a los romanos y les instruye a que no debemos satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne están contra el espíritu. Gloria a Dios, contra los deseos del espíritu. El espíritu siempre busca las cosas de arriba, lo que le agrada a Dios. Pero el cuerpo, la carne, las cosas de abajo, las cosas pecaminosas que no les agrada a Dios. Todos estos deseos están en nuestro cuerpo porque estamos en la carne, estamos en el mundo y sentimos todos esos deseos de pecar, de hacer las cosas que a la carne les agrada, pero están mal ante Dios por cuanto son pecado. Dice: así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Qué significa estar muerto al pecado? Significa que aunque tengamos el deseo de hacer las cosas que no le agradan a Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos y no hacerla. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, si yo tengo una tentación, ya sea de fumar, de beber, de bailar, de hablar mentira, de hacer cosas que no les agradan a Dios, tengo que atenerme y pedirle la fuerza, la fortaleza a Dios, el cual me la dará para poder resistir. Sabemos que dice la palabra del Señor que el Señor juntamente con la tentación nos da la salida. Nosotros nos podemos encontrar en alguna tentación, en alguna situación, algún problema, pero en el momento en que estamos en esa situación humanamente, el Señor siempre nos da una salida para que nosotros no caigamos en la tentación y pequemos. Gloria al nombre del Señor. Pues somos seres humanos y se pueden presentar cualquier situación a nuestras vidas en la cual sea una tentación pecar y fallarle a Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da la fuerza, nos guía a toda verdad y el Señor nos da la salida. Ahora bien, depende de nosotros. Si nos quedamos ahí, pues vamos a caer, pero tenemos la libertad de discernir. Gloria al nombre del Señor. Discernir lo bueno, discernir lo malo y discernir las cosas que le agradan a Dios y las que no. Dice aquí el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, el pecado no debe reinar en nosotros. No podemos permitir la concupiscencia, el deseo que nos domine. Bendito sea el nombre del Señor. Si un ejemplo, yo estar en un lugar me es una tentación para yo caer, tengo que irme de ese lugar. Recordemos como dice el Señor: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pero no es que saquemos el ojo físico, es que si yo mirando algo, alguien, puedo caer en un pecado, en una tentación, es que deje de mirarlo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, pero no es que me corte el pie físicamente, sino
que si yo ir a un lugar puedo caer en una tentación y en pecado, es que no vaya a ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas es lo que significa atenerse. Gloria a Dios. Y no satisfacer los deseos de la carne, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no podemos permitir que el pecado reine en nosotros, que el pecado nos domine, que los deseos de pecar, esa es la cosa que no les agradan a Dios, que nos dominen. No podemos permitir en eso. No podemos permitir eso, bendito sea el nombre del Señor, sino todo lo contrario. Dice, así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Nosotros tenemos la facultad, nos podemos programar para no pecar, ¿sí? Todo lo que nosotros nos proponemos en la mente y en el corazón para hacerlo o no hacerlo, lo podemos hacer. Si te propones en tu corazón, como recordemos la historia de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él lo propuso en su corazón y lo logró. Eso es lo mismo que si nosotros nos proponemos lograr una meta, ya sea de estudio, ya sea de algo personal, nosotros lo proponemos en nuestra mente, en nuestro corazón y trabajamos para eso y lo podemos lograr. Así mismo nosotros podemos lograr estar en santidad ante Dios, podemos lograr, nos proponemos en nuestro corazón no pecar. Gloria al Señor, y lo podemos lograr en el Señor, porque nos dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nos ayuda a vencer. Así que mis hermanos y mis amigos, no permitamos que el pecado nos domine, sino que reine en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y nos ayude a no permitir satisfacer los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Así que mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.